Me llamo Carlos Cruz y trabajo en el metro. Desde hace 32 años y soy maquinista. Normalmente hago turnos de tarde, pero cuando vuelvo a casa, normalmente es de noche. ¿No se te hace pesado el turno de tardes? Me gusta más de tardes, pero hay veces que los días se hacen largos y pesados. Aunque hay algo que me lleve el alma en los viajes de vuelta a casa. ¿Puedes explicármelo más? Al volver a casa, el mismo hombre de siempre se sube al mismo vagón de siempre y se sienta delante de mí, dejando un violín en el asiento de al lado. ¿Te importa si me siento? Ese día fue diferente. Normalmente se sentaba enfrente de mí sin decir nada. Siempre me preguntaba, ¿no crees que ¿Crees que la música... música es un viaje al limbo? Siempre la misma pregunta, justo antes de explicar su historia. Hoy estás diferente. ¿Yo? ¿Cómo que estoy diferente? Siempre te has sentado enfrente de mí, sin decir nada. No entiendo qué quieres decir. ¿Recuerdas haberme visto alguna vez? Pues puede ser que alguna vez haya tocado para ti por los pasillos. ¿Has oído mi música? No, no me refiero a eso. Quiero decir que sí, has tocado para mí, pero fue ayer mismo y en este mismo vagón. Bueno, no recuerdo haber tocado en los vagones, pero ¿conseguí llevarte al limbo? ¿Qué es el limbo? El limbo para mí es una atmósfera de calma donde no importa lo que haya pasado en el resto del día. Cuando comprendí que era el limbo, entendí mejor su forma de ver el mundo. ¿Me puedes explicar su historia? Siempre repetía, quiero ser famoso Y tocar para mucha gente. No por dinero ni por fama, simplemente porque necesito que la gente sienta lo que yo creo, ya que la música me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida y siento que mi música acompaña igual a las demás personas. Esta es la historia que he oído 1000 veces y aún me sigue emocionando la ilusión con la que lo dice, como si pudiera ser real. Sigo sin entender qué es el limbo. Bueno, permíteme que te lo demuestre. Te voy a tocar una canción. Avísame si es la misma de ayer, ¿vale? Escuchar su música era como entrar en una burbuja, en la cual olvidabas todo lo que había pasado en el día. El metro se convertía en algo único, algo que solo se puede explicar con música. Era el único sitio en el que se sentía que la vida podía ir más despacio. Se le dejó de ver por los pasillos del metro hace un año ya, aunque por alguna razón yo me lo encuentro todas las noches como un fantasma. Me siento afortunado de poder escuchar esas canciones cada noche. Siento mucho que la gente no pueda escucharlas más.